doctorado, pero cuando era un profesor de pregrado en 2 facultades de Derecho de Venezuela, yo solía señalarle a los alumnos que la norma no puede interpretarse solo formalmente, ni el ejercicio de la justicia, que habían elementos de orden sociológico. Yo citaba mucho a Recasens-Sitges, Durkheim, entre otros, pero que también habían elementos de orden ideológico y de filosofía política. Después de los estudios de defensa nacional en el IAEDEN, me percaté de que debía agregar a esas consideraciones el elemento de la relación de poder, el carácter estratégico del poder. ¿Por qué digo esto mutatis mutandis? Porque cuando nosotros analizamos la Corte Internacional de Justicia, no basta decir yo tengo todos los títulos, yo procesalmente tengo la gente, y es verdad, la gente más preparada. Nosotros tenemos un extraordinario presidente y jefe de Estado que ha venido llevando con prudencia estratégica, con la diplomacia de paz y la cooperación, pero a la vez con firmeza en la defensa de la soberanía, sino que el análisis también tiene que estar en el equilibrio estratégico mundial. ¿Dónde está Venezuela? ¿Cuál es su relación con la mayoría de esos países? ¿Qué ocurre con la norma? ¿Es verdad que la van a interpretar asépticamente, sin axiología, sin filosofía, sin análisis interpretativo, sin intereses de ninguna naturaleza? Entonces usted tiene que evaluar los intereses y sobre esa base desarrollar la estrategia procesal, por supuesto, en la Corte Internacional de Justicia, pero otras estrategias. Y ahí es donde contesto la pregunta inicial que habías hecho. Nosotros tenemos que posicionarnos del territorio nuestro. Nosotros tenemos que hacer inversiones estratégicas en educación, en instituciones, en seguridad, en emprendimiento. Es decir, de la reclamación. Nosotros tenemos que trabajar con los originarios de ese lugar, de todo lo que es ese espacio geográfico, entender sus necesidades, armonizar y a la vez empezar un trabajo internacional de los lobbies, pero también un trabajo directo con el conjunto de empresas que se están enriqueciendo, que por supuesto enriquecen a Guyana a costa de los recursos de Venezuela. El petróleo que sale de ahí es de Venezuela, el oro que sale de ahí es de Venezuela, el coltán que sale de ahí es de Venezuela, los llamados ahora minerales raros son de Venezuela. Bueno, y tú estás explotando eso. ¿Cómo es que eso ocurre? Entonces hay que tomar medidas, hay que presionar. Entiendo que el presidente tiene una estrategia en ese sentido. Creó una oficina con un hombre extraordinario. Le doy gracias a la vida haberlo conocido, que es el coronel Pompeyo Torrealba, un ícono en esta materia. Guyana está actuando sobre esos territorios. Viene actuando. Estados Unidos está actuando sobre esos territorios. Ahorita está entregando más concesiones, está entregando más permisos, está llamando a las inversiones. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos la jefa del Comando Sur planteando operaciones militares. Estados Unidos realizando ejercicios militares. Y los Estados Unidos. Pero todo eso, contra eso? Todo eso se mueve en un escenario internacional mundial. Por eso es que yo pienso que el discurso último que mandó el presidente Nicolás Maduro a la 77 reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas fue fundamental. ¿Y por qué fundamental? Porque plantea una filosofía de paz, plantea además una cosmovisión de orden internacional y la necesidad de que todos los países caminemos en ese sentido. O sea, fue muy estadista y llamó al diálogo. Él no utilizó la Asamblea, como si lo hizo Guyana, él no utilizó la Asamblea de las Naciones Unidas para una actitud guerrerista, sino que por el contrario, para una actitud donde debemos entendernos,
no solo en el caso de Guyana, que es el más importante. Claro. El Esequibo es el tema más importante de la política exterior venezolana. ¿Cómo hacer para sensibilizar a la población venezolana acerca de este tema? Bueno, lo fundamental es informar. Que no está enterada. Lo fundamental es explicar. Lo fundamental es analizar, pero sobre todo informar. Porque sí percibo en algunos sectores, no en todos, pero sí en algunos sectores muy mayoritarios, uno, que no hay un conocimiento exacto, hay más un sentimiento, eso sí lo hay, un sentimiento, claro, pero no hay un conocimiento exacto. Y la culpa entonces es de nosotros. Nosotros tenemos que informar lo más que podamos, en el sentido más pedagógico posible. En cada salón de clase debe estar este mapa sin estas rayas. Claro. Sin estas rayas, sino ya incorporado, totalmente incorporado nuestro mapa y por supuesto el Esequibo nuestro. Esequibo. Entonces, eso debe estar en todos los salones ya de eso clase. Se está haciendo de la primaria, se dice ahora, no recuerdo bien, de la primaria, después de la educación básica y por supuesto en las universidades del país, además de las instituciones. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande en ese sentido. Nosotros no nos podemos dar el lujo jamás. No debe ocurrir ni se debe pensar de que pudiéramos perder algo del Esequibo. Y el lobby internacional, porque Guyana está muy activa y además cuenta con el respaldo de las superpotencias. Sé que el presidente lo hace, por supuesto su órgano directo es el canciller, pero él también tiene una diplomacia personal que la desarrolla muy bien, que le permite un mejor conocimiento, y él con la vicepresidenta, los agentes y coagentes y con los asesores internacionales vienen haciendo una labor muy importante en el orden internacional. ¿Cuál es la situación en este momento? En este momento es esperar la decisión. Se va a esperar la decisión de la Corte Internacional de Justicia, contestación de Guyana, que decide la Corte y a partir de ahí definir la estrategia procesal. Pero insisto, no soy de los que cree que todo debe agotarse en una estrategia procesal. Debe haber, profundizar una estrategia política, nacional e internacional. Hay que desarrollar una inversión importante en el área. Hay que hablar, sé que se hace, pero hay que hablar con las empresas fundamentales que están allí explotando nuestros recursos. A ninguna empresa le agrada la inseguridad jurídica. Por lo tanto, nosotros tenemos que señalar con claridad, con nuestros títulos jurídicos, qué es lo que está ocurriendo ahí, porque usted está sacando ese gas, ese petróleo, ese oro de esa zona. En estos días declaraba el canciller de Guyana, señalando, entre otras cosas, que ellos en pocos meses estarían en 1 millón de barriles de petróleo. Declaración de él. Después yo lo consulté y la mayoría me dijo que sí, que en la explotación que están haciendo y en las concesiones que están dando, eso era posible. Hay cosas que la gente no sabe. Los Estados Unidos tienen un fideicomiso de esas inversiones con Guyana y en los Estados Unidos son los que deciden dónde es que va a invertir Guyana. O sea, es un país que aunque fue descolonizado, está totalmente entregado a no solo la parte económica, a las empresas que allí funcionan, a la geoeconomía de la zona, sino también al juego de las potencias. Ahorita tenemos que estar atentos porque entiendo que el GRULAC apoya a Guyana y eso asegura, además de las alianzas que ya tiene, su entrada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces Venezuela tiene que estar muy atenta a esto y por supuesto fortalecer aún más las alianzas que ya tiene en el Consejo de Seguridad. Usted habla de una